No Miedo, podcast de Pilar Jericó, experta y apasionada en el desarrollo del liderazgo, en mentalidad para el cambio y el no miedo en la empresa y en la vida. En este podcast vas a encontrar claves muy prácticas para mejorar tu capacidad de liderazgo, mejorar tus decisiones y transformar las dificultades en oportunidades para ti. Este podcast es gracias a la colaboración de Good Habits, con quienes he desarrollado la masterclass Mentalidad para el Cambio en su plataforma e-learning, que te invito a probar. ¿Me acompañas? Hay veces que las cosas nos molestan, que no nos atrevemos a decir algo a un jefe por miedo a las represalias, o nos hemos quedado fastidiados por algo que nos ha dicho una persona mientras estábamos aparcando, aunque fuera un desconocido. Hoy vamos a hablar de cuál es el mar de fondo de todo ello, de un concepto que se llama la dignidad, algo que cuando sentimos que la otra persona ha traspasado esa delgada línea roja y nos ha dañado nuestra dignidad, nos sentimos mal y, lo que es peor, se pueden llegar a generar conflictos que duren en el tiempo. Hoy vamos a hablar de este apasionante concepto con una experta mundial, con Donna Hitz, profesora de la Universidad de Harvard. ¿Me acompañas? Donna Hitz colabora en el Weather Center de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, que tiene como finalidad ayudar en la resolución de conflictos internacionales. Donna, junto con el resto de sus colegas, ha participado en conversaciones de altísimo nivel para ayudar a resolver conflictos en países como Colombia, Sri Lanka, Siria, Libia o Irlanda del Norte. Ella ha estado junto con el resto de colegas viendo cómo podían resolverse algunos asuntos que estaban enquistados durante décadas. Ella es psicóloga de profesión y en alguna ocasión intentaba conversar con alguno de los protagonistas por si quizás toda esta situación se hubiera derivado por miedo, por una injusticia que hubiera de fondo, hablar en términos emocionales. Pero lo que descubrió es que las personas altamente heridas muchas veces evitan hablar de miedo o evitan hablar incluso del dolor. Sin embargo, ella descubrió un concepto que cuando hablaban de él podían entender a la otra parte. Este concepto es la dignidad. Y de ello es de lo que hemos estado hablando en esta entrevista. Tuve la suerte de conocer a Donna Hitz en un taller que compartimos en la RCC de Harvard el año pasado. Donna es una de las mujeres más inspiradoras que he conocido, llena de bondad, de ternura, con un mensaje poderoso que le ha permitido recorrerse el mundo y también trabajar en organizaciones y con personas. Ella está hablando de la dignidad y de cómo cada uno de nosotros podemos impulsar un mundo, unas relaciones donde se cuide la dignidad y ser embajadores de ello. Pero para esto vamos a ver cómo lo hizo Donna, para poder participar en este tipo de conversaciones complejísimas, donde puso un granito de arena y permitió que bandos completamente enfrentados pudieran comprenderse. Su hallazgo se produjo en el año 2004, cuando estaba en Colombia, ayudando en las conversaciones entre las Fuerzas Armadas de la República de Colombia y su Departamento de Defensa. Además, esas comunicaciones de repente se habían roto de manera difícil de resolver. Hicks recordó en esta conversación que tuvimos cómo había hombres absolutamente deslumbrantes dando discursos, hablando de fronteras, hablando de responsabilidades. Pero ella estaba de fondo observando qué ocurría y de repente tuvo una intuición y compartió las siguientes palabras con nosotros. Pero lo que me di cuenta, porque soy psicóloga entrenada, que había una dimensión humana en estos conflictos que las personas no estaban discutiendo en las mesas de negociación. Hablábamos de esas fronteras, estábamos hablando de dónde y cómo dividir la tierra. Hablábamos de todos los temas políticos, pero pude ver claramente que la gente se sentía muy molesta por algunos de los temas y pensé, ¡ay! Esto es emocional.
Ya sabes, este huracán emocional está sucediendo aquí en la sala, pero no estamos hablando de ello. Fue entonces cuando Donna Hitz les pidió que hablaran sobre momentos en los que se había violado su dignidad y en los que ellos también habían violado la dignidad de la otra persona. Y ahí fue cuando descubrió que todas las personas ahí sentadas tenían una historia de la dignidad dañada u ofendida, y que cuando hablaban de la misma empezaban a crear un caldo de cultivo idóneo para poder llegar a un acuerdo. ¿Y qué es la dignidad? Cuando le hemos preguntado, o cuando tuve la oportunidad de conversar con Donna y aprender de ella, ella dijo que la dignidad es un concepto tan profundamente emocional y espiritual que a veces corremos el riesgo de definirlo de una manera demasiado analítica. En el fondo, todos nacemos con dignidad, con una dignidad que es inherente a cada uno de nosotros. Y eso es independiente de lo que hagamos o de lo que seamos. Todos somos personas dignas. Es más, a veces confundimos el respeto con la dignidad y son totalmente distintas. Mira, hay cosas que no te pueden gustar y hay actos que son tremendamente irrespetuosos y que no merecen el respeto. Pero sin embargo, esa persona que los ha hecho sí merece ser digno. Es distinto. La dignidad se debe al mero hecho de ser. El respeto se debe a nuestros actos. Empezar a mirar al otro, entendiendo que es digno y que tiene un valor intrínseco por el mero hecho de ser una persona, ya es una forma de empezar a avanzar en una conversación, sea complicada en un conflicto internacional o sea en nuestro día a día, o con desconocidos, con amigos, con familiares. Hay 3 verdades universales, dice Donna Hitz. La primera, todas las personas necesitamos ser reconocidas desde nuestra dignidad. Segunda verdad, cuando alguien daña nuestra dignidad, nos sentimos mal y esto puede generar conflictos importantes en el mundo profesional y personal, por supuesto. Y tercero, cuando estamos en entornos donde reconocen nuestra dignidad, fluimos mejor y damos lo mejor de nosotros mismos, sea con nuestra pareja, con los amigos o en el trabajo, por supuesto. Así pues, estamos hablando de un concepto muy poderoso y de una manera distinta de ver a la otra persona. De hecho, Donna, cuando presenta el concepto de dignidad, dice un término bellísimo. Vamos a escuchar sus palabras. Todos nacemos dignos, nacemos con valor, y esta es mi simple definición de dignidad, que todos tenemos un valor inherente, y si los seres humanos no reconocemos eso y no lo aceptamos, entonces vamos a buscar la dignidad fuera de nosotros. Este es el mecanismo complicado cuando uno no reconoce la dignidad de sí mismo, cuando uno piensa que no es merecedor y que tiene que hacer cosas para conseguirlo. De esto hablaremos más adelante. Piensa en un bebé, en un niño pequeñito recién nacido. Esa es la imagen que muestra la doctora Hitz, Donna Hitz, en sus conferencias cuando habla de la dignidad. Ese bebé, claro que es digno por el mero hecho de nacer. Lo que pasa que esa dignidad que todos tenemos es tremendamente vulnerable. Somos muy vulnerables, mucho más de lo que nos gustaría. Por eso, para reparar la dignidad y para empezar en la que hemos perdido en algunas ocasiones, vale la pena apelar a la conciencia, es decir, reconocer que todos somos dignos, como decía antes. Y hay que tener conexión con la dignidad de uno mismo, conexión con la dignidad de la otra persona y conexión con la dignidad de algo que sea más grande a nosotros mismos, sea un proyecto, un propósito, la propia naturaleza. Por eso Donna Hitz habla de la dignidad de esas 3 dimensiones y que ha de empezar mirando al otro
y mirándonos a nosotros mismos. Lo que sucede es que en un mundo como el actual, donde todo vamos tan deprisa, donde el estrés nos hace decir cosas a veces terriblemente feas, incluso a nuestros seres más queridos, pues la dignidad se ve dañada. Por eso no es de extrañar que Donna Hitz diga que en el fondo hay una epidemia de indignidad en nuestro mundo y que no ha conocido a una sola persona que no haya tenido una experiencia de tratarle de una forma poco digna. Y piensa en ti, piensa en tu vida, en tu entorno, en las personas que te rodean. ¿Tú en alguna ocasión te has sentido que no te han tratado bien tu dignidad o que tú has podido incluso dañar la dignidad de otros? Ya digo, a veces es sin querer. Las prisas, la velocidad o lo que es peor, como nos hemos sentido dañados, nosotros también atacamos. ¿Y sabes qué ocurre? Que cuando entramos en esos circuitos de daño, y a veces que son espirales porque se hacen cada vez más grandes, ocurre un fenómeno incluso neurológico que ha sido descubierto en la Universidad de UCLA, de una Universidad de California, Los Ángeles, a través de un escáner cerebral en donde se observa que las heridas físicas que tenemos a veces pues cuando nos caemos, nos rompemos un tobillo, nos pasa cualquier cosa, la zona que se ilumina del cerebro es la misma que cuando hemos sufrido una herida en nuestra dignidad. Esas áreas primarias que son las que se iluminan, ese sistema límbico que es el que más se ve dañado, ocurre exactamente del mismo modo. En otras palabras, cuando nos han hecho daño en el cerebro también aparece ese dolor como si fuera físico. Y es curioso, porque si nos hemos torcido un tobillo o nos hemos caído, nos hemos hecho daño, vamos a un hospital a que nos curen. Sin embargo, cuando nos han dañado nuestra dignidad, porque nos están diciendo palabras feas, o porque nos están incluso faltando el respeto y no nos reconocen lo que hacemos, no hay lugar donde poder ir. No hay un hospital. Podemos buscar ayuda, pero no está tan estandarizado para todo el mundo. ¿Y qué nos ayuda a cuidar nuestra dignidad? Lo primero, ese proceso empieza en uno mismo. Hay un efecto que se llama el efecto Mandela. Nelson Mandela, este espectacular caballero que estuvo 27 años encarcelado y que tras ello fue capaz de llegar a ser el presidente de Sudáfrica. Y lo más importante, durante sus 27 años de encarcelamiento, en ningún momento dejó que le dañaran su dignidad, al menos así como él lo explicó. Porque la dignidad, aunque es terriblemente vulnerable, en la medida que tomemos conciencia de ello, podemos trabajarla, podemos protegernos y podemos cuidarnos. En el libro de Donna Hitz, ella explica los 10 elementos que permiten cuidar la dignidad. Pero yo te voy a contar los más relevantes, o al menos los que a mí más me han impresionado de cuando la he escuchado y cuando he pensado en mi propia vida. Lo primero es el reconocimiento. Si queremos cuidar la dignidad de una persona que está al lado nuestro, hay que reconocer cómo es. Reconocer a las personas que nos rodean tiene efectos casi mágicos y que desmontan todo tipo de barreras. Otro elemento importantísimo, y sobre todo en el mundo laboral, como vamos a ver ahora, está relacionado con la seguridad. La seguridad no estamos hablando de la cuestión física, que por supuesto, como es obvio. Estamos hablando de otros conceptos más sutiles también. La seguridad psicológica, la seguridad emocional. Por ejemplo, en el mundo laboral, donde hay jerarquías, donde los jefes tienen tanto poder, ahí es más importante que nunca cuidar la seguridad psicológica, es decir, que las personas no sientan que van a depender de decisiones arbitrarias, que se les va a comunicar abiertamente lo que no gusta o lo que sí gusta, es decir, que se respira un ambiente de seguridad emocional. La seguridad emocional o seguridad psicológica
es otra de las claves fundamentales para cuidar la dignidad de las personas. Y que, ojo, que no solo es lo que nos hacen a nosotros, sino también lo que nosotros hacemos a las personas que nos rodean. Que puede ser en casa, que puede ser esa seguridad psicológica con la pareja si tenemos discusiones, o incluso con nuestros hijos si tenemos hijos. En fin, está relacionado con lo que nosotros también hacemos. Y otro elemento importante, más allá del reconocimiento y de la seguridad, está un término que ella define como el beneficio de la duda. ¡Wow! Y esta es importantísimo. Nuestra mente va rápido. Ya sabemos que funcionamos con un cerebro de la época de las cavernas. Por lo tanto, no es de extrañar que caigamos rápidamente en los sesgos inconscientes. Que te venga alguien y dices, bueno, ya sabes dónde es. O incluso una forma muy simpática de hablar de los sesgos es cómo somos las rubias. Y lo dice que alguien que es rubia. Bueno, pues eso que pones, la etiqueta que pones a las personas, en este caso a la rubia, ya sabemos muy lista, ya sabemos, ¿verdad? Como dice el dicho. Bueno, pues esa etiqueta que pones rápidamente a las personas, esos son los sesgos inconscientes. ¿Y qué ocurre? Que cuando viene alguien, que a lo mejor viene de otro departamento, que es distinto a ti por raza, por edad, por género, o por tendencia sexual, o por lo que queramos, y tú ya, antes de que haya abierto la boca al pobre, le has puesto una etiqueta, pues no le vas a tratar de una manera amable, si esta etiqueta no es positiva, evidentemente. Eso hace que la dignidad de la otra persona también se vea dañada. Por eso, Donna Hitz nos dice, tengamos en mente el beneficio de la duda. Es decir, no hagamos juicios rápidos y apresurados y escuchemos a las personas. Evitar etiquetas que son poco amables cuando conocemos a alguien. Por lo tanto, reconocer, ofrecer seguridad emocional, psicológica y estar en el beneficio de la duda son algunas de las 10 ideas que ella plantea en su libro sobre cómo cuidar la dignidad de los otros y también de nosotros mismos. Claro, lo que pasa es que la dignidad hemos dicho que es muy vulnerable y además con este cerebro maravilloso que tenemos, pero que no deja de ser de la época de las cavernas, pues tenemos a veces tendencias que hacen que la dignidad quede completamente en un segundo plano en nuestras relaciones. Es más, que incluso acabe siendo dañada. Por eso ella habla también en su libro de las 10 tentaciones que destrozan y que dice ella que violan desgraciadamente la dignidad. Bueno, la explicación, una vez más, son herencias evolutivas. Herencias evolutivas quiere decir que de alguna manera nuestra tendencia natural es a protegernos, a sobrevivir. Y eso, pues si alguien te dice algo que no te gusta, pues claro, ¿cuál es la reacción automática si puedes tener cierta confianza o aunque no la tengas? Pues que le respondas. Y si no, imagínate conduciendo. Ha habido una duda, tienes dudas, no sabes ir este carril, este otro, y en ese momento alguien te pita y encima empieza a decirte cosas tremendas. ¿Y qué te dice tu cerebro? Pues bueno, si estás muy tranquilo, muy sereno y has hecho mucha meditación o tienes un carácter muy tranquilo, pues a lo mejor te silencias, te callas, no dices nada. Pero me temo que no suele ocurrir. Y normalmente cuando te pitan y encima cuando crees que es injusto, saltas. Y podemos empezar una espiral absolutamente absurda cuando es un tema tan tonto como es cambiar de carril, pero que es un ejemplo de cómo nuestro cerebro reacciona de manera automática ante determinadas situaciones. Pero Donna Hitz nos da un mensaje que a mí personalmente me encanta esta cita, que es una cita de un biólogo evolutivo que dice: la biología no es el destino, al menos que la ignoremos. Repito, la biología no es el destino, al menos que la ignoremos. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque tengamos estas tendencias naturales, tenemos la capacidad de poder frenarlas, de poder ponerlas en pausa y ver si hay algún otro mecanismo más adecuado. Por eso, algunos ejemplos de esas tentaciones que dañan la dignidad personal y la dignidad de otras son los siguientes. Cuando nos vemos atrapados por las apariencias, es exactamente lo que yo decía antes, los sesgos inconscientes. Cuando has tachado al otro, a las rubias o a otras personas, cuando les tachas, eso es una tentación que hace que no
veamos la dignidad del otro, porque en el fondo hace falta mucha fuerza para ser vulnerable, para caer en ese beneficio la duda. Otro elemento que además se ve muchísimo en el mundo de las empresas, que hace que se caiga ese cuidado al otro y que dañemos de nuevo la dignidad, es lo que se denomina escurrir el bulto, es decir, buscar culpables. No, yo no he hecho nada, ha sido el otro. Es otro mecanismo también tremendo que hace que no haya dignidad en un entorno laboral. Esto suele ocurrir sobre todo en entornos laborales, esto último. Otro elemento importante: no te dejes seducir por la falsa dignidad. No esperes que otros aplaudan tus éxitos. La dignidad es un proceso que ha de comenzar en uno mismo. Por eso me encanta la frase o el concepto que dice la doctora Hitz sobre la conciencia de Mandela, el efecto Mandela. No permitas que nadie dañe esa dignidad que todos tenemos por el mero hecho de nacer. Y por último, no te dejes seducir por la falsa dignidad, es decir, cuando te han hecho daño, no vayas luego detrás con chismes contando lo que te ha hecho y tal, con el efecto y con el objetivo de dañar también al otro. No, eso al final vuelve a crear espirales de daño que una vez más no nos sirven a nadie. ¿Y qué ocurre en el mundo laboral? Bueno, en el mundo laboral todo esto que hemos estado comentando se amplifica, especialmente en entornos donde hay alta jerarquía. Por eso, cuando hablé con Donna Hitz y le pregunté sobre su investigación en el mundo laboral, ella compartió estas frases. La mayoría de las personas, me atrevería a decir que más del 90% con las que trabajo, ni siquiera han pensado en la dignidad en el lugar de trabajo. Ni siquiera consideraron que tal vez necesitan tratar a su gente un poco mejor y, lo que es más importante, no entienden cómo se ve eso a nivel cotidiano. Es decir, en el mundo de las organizaciones, en empresas, sobre todo donde hay en algunas ocasiones ambientes tóxicos, es muy habitual que se dañe la dignidad, pues que no ves al otro, no le reconoces, están llenos de sesgos inconscientes, o no hay una mirada amplia hacia esa forma de comprender al ser humano como epicentro de las organizaciones. Eso sucede pues por egos, egoísmos, dificultades y por estilos de dirección difíciles. Por eso, como siempre, cualquier proceso de cambio en una organización, cuando una empresa quiere tener una cultura más humanista, ha de comenzar con los líderes. No es de extrañar que en su trabajo, en el trabajo de Donna Hitz, cuando forma y acompaña a los líderes para que puedan tener entornos donde haya mayor dignidad, haya observado una cosa curiosa. Como dice ella misma, lo que aprendí en mi primer ingreso al mundo corporativo es que la mayoría de los empleados que entrevisté me dijeron que la seguridad era lo que más se dañaba. Ella pensaba que normalmente en el mundo laboral lo que más se veía afectado era la justicia, a nivel de reconocimientos, pero no, descubrió que lo más habitual está relacionado con que no haya un entorno que te haga sentirte seguro, no haya esa seguridad psicológica donde puedas decir lo que realmente no te gusta, con tranquilidad, sin que haya represalias, y bien dicho, obviamente. También observó que cuando no hay un feedback de reconocimiento, de avisarte cómo estás avanzando, tampoco existen esos entornos de seguridad emocional o psicológica. Por eso en las empresas no es de extrañar que sean entornos donde a veces más se nos daña nuestra dignidad profesional y personal. Pero bien, dicho todo esto, ahora vamos a ver en esta última parte cómo podemos resolver todo ello, cómo podemos, de alguna manera, ayudar a cuidar nuestra dignidad y, por supuesto, cuidar la dignidad de los otros. Vamos a ver algunas claves. La doctora Donna Hitz nos ofrece algunas claves interesantes y una de ellas es asumir con humildad
que todos somos personas que hemos dañado la dignidad de otros y que podemos estar en recuperación. Y que siempre estamos en recuperación, porque en algún momento, por estrés, por enfado, por esas jugadas que nos pasa a nuestro cerebro de la época de las cavernas, decimos algo que luego nos arrepentimos. Y si no, piensa en ti, en las últimas semanas, si ha habido algún comentario que has hecho que no ha sido de lo más acertado. Por lo tanto, todos estamos en esa fase de estar constantemente en recuperación. Pero dicho esto, vamos a ver algunas claves. La primera la hemos comentado, el efecto Mandela. Tener muy claro que no podemos permitir que sean otros los que dañen nuestra dignidad, que nosotros podemos cuidar nuestra propia dignidad. Segundo punto importante y relacionado con lo que decíamos antes de nuestro cerebro, tan antiguo, tan práctico, pero que también tiene estas malas pasadas a veces, y es aprender a presionar el botón de pausa. Es decir, cuando algo nos duele y nos molesta, no decir lo primero que nos pasa por la cabeza. Porque de esa manera conseguimos que la zona del cerebro que se inflama ante determinadas amenazas y que se despierta el sistema límbico, pues que descienda, que se tranquilice y que llegue la sangre a la otra parte del cerebro, que es el neocortes, que nos hace decir las cosas de una manera un poquito más amable y no reaccionar con lo primero que se nos ha pasado por la cabeza. Así que, botón de pausa, como otro elemento importante para cuidar la dignidad del otro y la nuestra también. Segundo concepto. Es un concepto, a mí me gusta mucho. Llama los compañeros de dignidad. Es decir, ya que no tenemos hospitales donde podamos cuidarnos cuando nos hemos visto dañados por algo que se nos ha dicho o hecho, vale la pena tener a ese compañero de dignidad con el que podemos compartir lo que nos ha sucedido. O como dice la propia Donna Hitz en la entrevista que tuvimos. Cuando podemos hablar de ello, realmente logramos curarnos, porque conseguimos que esa energía que nos ha dañado la dignidad salga de uno mismo y empiezas a mirarla. La miras desde fuera y no se queda dentro porque estás hablándolo con alguien. Así pues, contar con esos amigos de confianza, esos compañeros de dignidad, nos permiten reparar heridas, porque lo peor es que se quede esa energía dentro de nosotros, porque es lo que realmente nos agota. Por eso, si no tenemos en ese momento un amigo con el que conversar, otra técnica interesante para sacar esa energía dentro de nosotros es escribir lo que nos duele, escribir, pintar, en definitiva, consiste en sacar aquello que se ha quedado dentro y plasmarlo fuera, tomar perspectiva. Además del efecto Mandela, además de pulsar el botón de pausa o de tener esos compañeros de dignidad, otro elemento importante que nos recuerda la doctora Hitz está relacionado con salir de los círculos de victimización. Estar quejándonos del daño que hemos sufrido, al final lo que conseguimos es dañar nuestra propia dignidad. Por eso, la forma de ello es mirar también la dignidad del otro. Donna Hitz tuvo una experiencia increíble cuando le invitaron a participar en un programa de televisión, Facing the Truth, afrontando la verdad, en la que le pedían mediación para que pudieran hablar antiguos integrantes de la banda terrorista del IRA, en Irlanda, con personas que habían sufrido atentados. En este programa de televisión había personas que asesoraban de cómo enfocarlo. Y en uno de ellos se sentó un antiguo terrorista que había intentado asesinar a un policía británico muchos años atrás. Era la primera vez que ambas personas se miraban a la cara. Y bajo asesoramiento de Donna Hitz y de las personas que allí estaban, les pidieron que primero expresaran cuál había sido su vida, cómo habían crecido. Hablaron tanto el policía como la otra persona, el que había sido terrorista. Y después de que este último expresara el dolor, el sufrimiento que había vivido, cuando le preguntaron al policía cómo estaba después de escucharle, y después de haber hecho una escucha empática, mirándola al otro, se dio cuenta, dijo el policía, que se había dado cuenta por primera vez que esa persona que había intentado asesinarle, en el fondo se había sentido como una persona de segunda,
un ciudadano de segunda en su propio país, que había sufrido realmente mucho y que si él hubiera estado en el lugar del terrorista, quizás hubiera tomado el mismo camino. Había habido una auténtica y sincera reconciliación. Y esa reconciliación no vino por el perdón, porque hay hechos que son muy difíciles de perdonar. Esa reconciliación vino por reconocer la dignidad del otro, a pesar de los actos que hubiéramos podido hacer o que hubieran podido hacer. Sí que es importante que si queremos reconciliarnos con experiencias que nos duelen, con personas que nos han hecho daño, el paso comienza en no caer en esa victimización y en mirar con otros ojos a esa otra persona, mirarla con los ojos de también ser digno, de que también merece dignidad, la misma que merecemos cada uno de nosotros. Así pues, evitar comentarios que nos alimenten la victimización nos ayudan a coger fuerzas, también para estar mejor con nosotros mismos. Otra idea que también menciona Donna Hitz es la educación. Educarnos en el cuidado, en la conciencia, en ser conscientes de la dignidad propia y de la dignidad de los otros. Por eso es tan importante que se enseñe en los colegios, y ya empieza a haber casos y ejemplos en colegios de niños de primaria, donde se empieza a formar en conocimientos sobre la dignidad. Pero esto no solo tiene que empezar en las escuelas, también se tiene que aplicar a los líderes, que antes hablábamos del mundo de las empresas. Por eso me gusta mucho un concepto que dice la doctora Donna Hitz. Dice, la gente, al igual que quieren aprender a ser líderes y hacen un MBA y estudian fuerte y duro, también hay que hacer otro enfoque. Ella dice, tenemos que hacer lo mismo al educarnos sobre la dignidad. Tienes que tomarlo tan en serio como cuando vas a obtener tu título, sea un MBA o lo que sea. Eso te va a permitir convertirte en un buen líder en tu lugar de trabajo. Y como cuenta la propia Donna Hitz, cuando empiezas a formar a personas ya adultas en la dignidad en el entorno laboral, luego consigues que esto también afecte a otras dimensiones de la persona. Y como ella cuenta, una vez que estaba trabajando en América del Sur, hablando sobre la educación de la dignidad, cuando terminó de hablar, se le acercó un general y le dijo, bueno, Donna, realmente nos ayudaste a resolver el conflicto aquí en la sala con militares y las personas de seguridad, pero lo más importante, me ayudaste a salvar mi matrimonio. Bueno, porque en el fondo cuando uno entrena aspectos a nivel, que sea a nivel profesional, pues siempre lo llevamos también a título personal. Y por último, otro concepto que ella nos dice es convertirnos en embajadores de la dignidad. Es decir, de alguna manera trabajar sobre nuestra propia dignidad, pero también cuidar la dignidad del otro. Hablar de este concepto. Actuar, pues eso, como un embajador, que empieza a conocerse, que nos demos cuenta de lo importante que es cuidar nuestra dignidad y ayudar a que otros también se vean reconocidos en su dignidad personal. En definitiva, hemos hablado de un término del cual yo reconozco que cuando lo he conocido en profundidad me he quedado completamente prendada. Hemos hablado de la dignidad. Como todas las personas, merecemos sentirnos dignas en las relaciones que tengamos, sean profesionales, sean personales. Como la dignidad es inherente por el mero hecho de nacer y es distinto al respeto. Como la dignidad se alimenta a través del reconocimiento, de mirar al otro, independientemente de los juicios ni de nada, sino ver la valía como persona. También hemos visto cómo a veces se daña cuando aparentamos, cuando juzgamos, cuando no damos el beneficio de la duda. También hemos estado hablando de la importancia de la dignidad en el mundo laboral y cuáles son las claves que nos ayudan a cuidarla. El efecto Mandela, pulsar el botón de pausa, no caer en circuitos de victimización, tener ese amigo, ese compañero de dignidad y, por supuesto, convertirnos en embajadores de este bello concepto. Así pues, como me pregunto en su día Donna Hitz y yo te pregunto a ti, ¿te conviertes también en un embajador o en una embajadora de la dignidad? Venga, vale la pena, te lo digo por experiencia. Muchas gracias y nos seguimos en contacto.
Si quieres seguir profundizando en lo que hemos hablado, te invito a que visites mi página web pilarjerico.com, donde podrás encontrar mucha más información. En próximos capítulos hablaremos de temas muy apasionantes, de cómo superar un fracaso. Charlaremos con uno de los presidentes y empresarios más admirados de Estados Unidos, según la revista Fortune, y conversaremos con un profesor de Harvard sobre recientes investigaciones y que nos dan pistas sobre qué hay más allá de la felicidad. Y por último, me quedan los agradecimientos. Este podcast es un trabajo en equipo gracias a magníficos profesionales. Gracias a BCC Digital y a su director de producción, Enrique Pesuri. A Jimena Pérez Ferrara y a Enrique Ballesteros. Gracias a los magos del sonido, Nicolás Morbelli y Marco Tonizzo, y a Portland. Y gracias a nuestro patrocinador, Good Habits, con quien he desarrollado mi masterclass Mentalidad para el Cambio en su plataforma e-learning, que te invito a probar. Y por supuesto, gracias a ti por permitirme acompañarte durante estos minutos. Cuídate, nos vemos pronto y recuerda, no miedo en tu vida profesional y en tu vida personal.